Damos la más cordial bienvenida a este webinar con Andrew Seeley sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016. Comexi agradece su participación. Tenemos, como ya lo mencioné, a este invitado especial, Andrew Seeley. Me voy a permitir leer su semblanza. Andrew Seeley es vicepresidente ejecutivo del Wilson Center desde enero de 2014 y anteriormente fue vicepresidente de programas de ese mismo centro, fundador del Centro del Instituto México de 2003 hasta 2012. Es profesor adjunto de gobierno en la Universidad Johns Hopkins y de Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington y ha sido también profesor visitante en el Colegio de México. Tiene varias publicaciones sobre think tanks, sobre México y Estados Unidos, sobre la democracia en México y tiene artículos de opinión en el Wall Street Journal, Washington Post, Dallas Morning News, Houston Chronicle, America's Quarterly, entre otros, y es comentarista de varios medios de comunicación, incluyendo PBS, NBC, CBS, Fox News, NPR, BBC, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y The Economist. Es codirector del Grupo Regional de Estudios sobre Migración del Instituto de Políticas Migratorias también en el Wilson Center y trabajó también en la Cámara de Representantes. Tiene un doctorado de Políticas Públicas en la Universidad de Maryland. Andrew, muy bienvenido a este webinar. Todos estamos ansiosos de conocer tu opinión sobre el resultado de las elecciones. Entonces, dime, a ver si podemos abrir con algo general. ¿Fue realmente una sorpresa o no? Creo que la gente votó por el cambio. Esto refleja que hubo un movimiento popular muy importante versus lo que podemos decir es, ¿realmente tendrán fortaleza las instituciones o qué es lo que podemos esperar? Mire, bueno, gracias Jessica y gracias Comexi por la oportunidad. Felicidades a Luis Rubio, el nuevo presidente electo de Comexi también, un gran amigo Wilson Center. Mira, yo creo que fue una gran sorpresa. Todos los que veíamos las noticias y estábamos en contacto con gente de las campañas anoche, a las 8 de la noche, había un jubilo en Nueva York, de un lado de Nueva York, en donde estaba el cuartel de Hillary Clinton, y del lado de Trump estaban completamente frustrados, tristes, esperaban perder. La información que ellos contaban indicaban que iban a perder. Y desde luego lo que vimos fue lo contrario. No, hay que decir que quien haya ganado el voto popular en esa elección es Hillary Clinton. ¿Ok? Si ves los números, por muy poquito, hasta ahorita no han terminado de contar, pero todo parece indicar que quien vaya a ganar el voto popular es Hillary Clinton, no Donald Trump, ¿no? Entonces sí es una elección muy reñida, pero las matemáticas del colegio electoral, que es lo que rige quién se elige en nuestro país, por supuesto, le favorece a Donald Trump y de una forma completamente inesperada. Llevó a Pensilvania, que estaba muy fuertemente con Clinton, Michigan, que Trump había dicho que podía quizás ganarlo, pero nadie le da mucha credibilidad a las encuestas, por lo menos. Y Wisconsin, que ni siquiera habían visitado a los candidatos, porque ninguno de los dos pensaban que estaba en juego, además de Florida y Ohio y North Carolina, que sí estaban en juego, ¿no? Entonces, es una sorpresa. Era una sorpresa para Trump, era una sorpresa para Clinton y para sus campañas, ¿no? Tiene una sorpresa después, eso te dice de la democracia, si fortalece instituciones. Se puede hacer 1000 encuestas, pero al final de cuentas lo que cuenta es el voto de los ciudadanos según las reglas establecidas, que en nuestro caso es el colegio electoral, y nadie sabía, ¿no? Una encuesta no nos habría dicho el resultado correcto, ¿no? Ninguno de los dos lados, sus encuestas internas le daban el resultado correcto. Lo que hay que ver, yo creo que hay dos opiniones el día de hoy, los voy a poner sin calificarlos. Uno es que esto fue una gran elección, y lo ganó quien convenció al electorado que debía ganar, ¿no? Y esto habla de la fortaleza de la democracia norteamericana. Apeló, nos puede gustar a todos o no, pero apeló a votantes que querían el cambio. Sí hay algunos que tienen ideas racistas, antimigrantes y demás, pero otros que simplemente quieren un cambio, que están mostrando su molestia con el establishment del país, político del país, y quieren ver un cambio, y Trump representa a alguien que viene de afuera, no es un político tradicional, y votaron por él. La otra opinión es que si bien fue un ejercicio democrático,
hay a final de cuentas, hay que cuidar contra tendencias antiliberales, ¿no? Tenemos una democracia que es una democracia liberal, está bien ganar las urnas, pero también hay que respetar los derechos de los grupos minoritarios. Y hay quienes se preocupan hoy día de que va a llegar un presidente que no ha mostrado respeto a todos los grupos minoritarios de opinión y de razas y etnias, y podríamos estar ante un debilitamiento del proceso democrático del país. No voy a decir por cuál inclino, yo estoy un poco más en el primer grupo, pero yo creo que hay que estar vigilante del segundo también, y hay gente que hoy día se preocupan que hay paralelos por ejemplo, al chavismo, ¿no? Ya, y obviamente en un contexto distinto, de instituciones más fuertes, pero en que a final de cuentas podría llegar un mandatario que después busca minar las instituciones mismas y lo hace menos liberal. Y en este sentido, entonces, ¿cómo ves también la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes tener una mayoría republicana? ¿Tú consideras que, mira, la visión es que tienen 2 años para gobernar y para gobernar bien, y tienen 2 años para mostrar que el sistema estadounidense político funciona y que está compuesto de pesos y contrapesos, como lo sabemos, antes de la elección siguiente, en donde sabemos que si el presidente no es popular y no está gobernando bien, lo pagan entonces en las elecciones a medio término? ¿Tú crees que esto va a jugar algún papel y cómo vamos a poder leer lo que va a suceder? Mira, yo creo que primero en el Senado, en Canadá los republicanos, el Senado y la Cámara que ya tenían, bueno, ya tienen los dos, pero reforzaron, por lo menos lograron no perder demasiado en las dos cámaras, perder un poquito en los dos. Pero hay que resaltar que el Senado se eligieron 3 mujeres muy interesantes, todos del lado demócrata, ¿no? Uno es Kamala Harris de California, que es mitad uh, jamaicana, afroamericana en ese caso, y mitad hindú. Um, Tammy Baldwin, que es mitad tailandesa, mitad blanca, de Illinois. Y una tercera, Catherine Cortés Mesto, que es mexicana-americana, es la primera latina en llegar al Senado, mujer en llegar al Senado, y la primera de ascendencia mexicana en muchos años. Ha habido senadores de ascendencia mexicana, pero no por muchos años. Entonces, a pesar de que perdieron los demócratas, lograron meter 3 mujeres muy interesantes que van a jugar un papel interesante, y todos vienen con carteras muy fuertes, ya con trayectorias muy fuertes en la política, muy interesante. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que, Jessica, lo que vamos a ver es muy interesante que Trump no sale del establishment republicano, es de alguna forma el opositor al establishment republicano, el speaker, el vocero, el presidente del Congreso republicano, lo apoya muy tímidamente, ¿no? En algún momento dice que a su gente que no hay que apoyarlo, finalmente él dice que sí, pero es un apoyo muy tímido. Hay muchos en el Congreso que nunca lo apoyan, hay muchos en el Senado que nunca apoyan a Trump. Entonces, Trump, si bien tiene la mayoría en el Congreso, llega con congresistas republicanos que no son necesariamente afines a él. Y lo que hay que ver es si ellos van a jugar el papel del partido gobernante, si se van a alinear con Trump, y es muy posible que lo hagan, ¿no? Que a final de cuentas vean que ganó un republicano y lo que tienen que hacer es alinearse y lo apoyan, o si llegan a ser una especie de oposición leal a él, ¿no? Y que empiezan a cuestionar y quitar, y además le sirve a Trump quizás también, ¿no? Que Trump a lo mejor no quiere hacer todo lo que ha dicho, ¿no? Entonces, a lo mejor también puede culpar al Congreso por pararle algunos golpes, ¿no? Pararle algunas cosas que ha dicho que quiere hacer, y bueno, a lo mejor no tiene tanto sentido, entonces le culpa al Congreso. Hay que ver el juego que surge ahí. No va a ser lo normal cuando gana un presidente y su partido también el Congreso, ¿no? Y ahí tiene lo que tenía Obama al principio de su administración, donde tiene un partido leal a él. Yo tengo el sentido, quizás son leales al principio, pero al final se va a resquebrar ahí, y hay que ver el juego, ¿no? Y va a ser y no van a estar unificados porque Trump no viene de ellos. Viene, de hecho, como respuesta en contra de ellos, de alguna forma. Exactamente, hemos visto durante toda la campaña cómo muchos de los líderes de los republicanos no estaban nada de acuerdo con Trump,
y vamos a ver qué tanto se puede dividir más el Partido Republicano o si se puede reconfigurar y en vez de radicalizarse más, moverse un poco al centro. Y en este sentido aprovecho para hacer esta siguiente pregunta. ¿Cómo ves tú la recomposición de ambos partidos, tanto de los demócratas, que también es una lección que aprender? Tenemos dos candidatos considerados outsiders de la política, Trump que gana y Sanders que no gana la nominación de su partido. ¿Cómo crees que va a trasladarse esto en la recomposición o reconfiguración de los partidos? Mira, yo creo que de los dos tienes movimientos antisistémicos, movimientos de cambio. Yo creo que con esto se fortalecen las voces más a la izquierda en el Partido Demócrata, la gente que era afín a Sanders y la senadora Warren, por ejemplo, gente que realmente es quizás la cabeza de ese grupo, más que Sanders inclusive. Pero hay un grupo que quiere que el partido sea más progresista y van a decir que el partido perdió, que los demás perdieron porque no tenían un mensaje fresco, ¿no? No atacaban las causas de los males que están viviendo los norteamericanos en cuanto al crecimiento lento económico. Y el partido en la oposición siempre tiene que pasar un proceso de recomposición. Entonces yo creo que los demócratas van a estar un poco divididos. Los republicanos, yo creo que al principio se van a alinear, honestamente, porque el poder tiene esa función. Por lo menos al inicio todo el mundo se alinea con el mandatario que llega con lo que parece un respaldo popular grande. Y en nuestro sistema hay que ver cómo se está reportando hoy. Se está reportando como una victoria holgada de Trump. Si ves la elección popular, dices, bueno, perdió la elección popular, ¿no? De hecho, ni lo ganó. Pero si ves el colegio electoral, que es lo que rige la elección de presidente, sí es una victoria holgada y lo hizo contra todos los pronósticos. Entonces, llega con cierta credibilidad. Yo creo que al principio se van a alinear. Después vamos a empezar a ver las divisiones en el Partido Republicano. Si yo fuera a prognosticar, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver esas divisiones y depende qué tan hábil es Trump para manejar las diferencias en su propio partido. Si él quiere tomar venganza de los que no lo apoyaron, yo creo que van a haber divisiones más. Si llega en plan de conciliar y con habilidad política de tejer alianzas con su propia gente, entonces a lo mejor logra mantener cierta unidad. Y ahí sí es cuestión de la personalidad y las decisiones de Trump, sobre todo. Bueno, es que eso nos presenta un gran problema porque durante toda la campaña vimos cómo el hombre es incapaz de ser coherente y estructurado y mantenerse en una sola posición porque un día dice una cosa y al otro día se desdice. Bueno, salvo en lo de construir el muro y aquí entonces me brinco un poco a otro tema que sobre todo nos atañe en México y que esperamos una tormenta financiera, un movimiento del dólar. ¿Tú crees que eso es real, que es nada o que es especulación nada más de los medios de comunicación, que podemos esperar que todo se restablezca? Porque finalmente el peso también está respaldado por la economía mexicana y no nada más por las elecciones en Estados Unidos. Mire, yo creo que va a haber menos cambios de lo que parece, ¿no? Yo creo que va a haber, como con Brexit, va a haber una baja del dólar probablemente en corto plazo, va a haber muchas preocupaciones alrededor del mundo. Creo que Trump es más pragmático de lo que parece, ¿no? Yo creo que retóricamente es impredecible y lo hemos visto, como tú decías, saca una cosa y luego otra cosa, pero es más pragmático como hombre de negocios, ¿no? Y allí para México yo creo que lo interesante también es pensar que si bien Trump es seguramente va a construir el muro o alguna parte del muro, pero como dijo mi hija de 8 años hoy en la mañana, podemos volar sobre el muro, ¿no? Se puede y los que no pueden volar también pueden usar escaleras, ¿no? Los muros a final de cuentas tienen un valor limitado. A mí me parece una mentada de madre como contribuyente norteamericano hacer un muro, pero no creo que el muro en sí tiene tanta importancia, más allá de lo simbólico para México. Las cuestiones reales son si va a ser deportaciones de inmigrantes, si va a tratar de entrar en pleitos económicos de comercio con México. Esos sí son cosas que tocan fibra, ¿no? Yo creo que allí va a ser más cuidadoso, si yo fuera a prognosticar. Yo creo que esas cosas, sí, probablemente hay más enforcement, más control migratorio, no lo dudo, pero va a ser una cuestión
de, de prioridades, pero no un cambio brusco, ¿no? Va a haber una cuestión de recursos ahí. Va a ser lo que ya se está haciendo, nada más un poquito más. Y en comercio yo creo que se va a volver un poquito más recia la relación. Va a haber temas de disputa, pero no creo que vamos a ver lo que él ha dicho en algún momento, que salgamos del Tratado de Libre Comercio, porque va a descubrir, destejer la relación económica entre los países. Sería un desastre para ambos, ¿no? Y finalmente tienes que ser más pragmático, ¿no? Entonces va a ser cosas simbólicas y cosas de grado diferente, pero no va a entrar de lleno en enfrentarse en los temas más importantes en la relación bilateral, y mucho menos con Canadá. Sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en que se puede pronosticar lo peor en los peores escenarios, pero que la realidad, las instituciones y la relación funcionan sobre bases muy sólidas que no se pueden quitar por decreto y anular por decreto. Sin embargo, en estos temas, ¿tú crees que el gobierno mexicano debe hacer algo inmediatamente? ¿Qué es lo que debe de proponer? ¿Se debe de esperar? Porque hemos visto que finalmente durante toda la campaña escondimos un poco la cabeza abajo de la tierra, ¿no? Mira, yo creo que se debe hacer lo que hacen todos los mandatarios, felicitarlo. Es el presidente electo del país vecino. uh, y luego empezar a ser muy hábil en la relación mexicana. Y eso no es enfrentarse 100% con Estados Unidos y mucho menos agacharse con Estados Unidos, ¿no? Es ser hábil y defender. Si yo fuera a aconsejar al gobierno mexicano, que no me corresponde, pero si fuera a aconsejar al gobierno mexicano, sería ser muy hábil, ¿no? En defender los intereses de México. Eso es evitar lo simbólico, los pleitos simbólicos, y ver cuál es el interés de veras, ¿no? Si quiere construir un muro en la frontera, el vecino que quiere construir un muro en su tierra, en su terreno, bienvenido, ¿no? ¿No? Es un gasto innecesario, pero si quiere construir un muro de su lado de la frontera, que lo haga, ¿no? Yo ahí sí no veo tanto problema. Simbólicamente puede ser hostil, pero no es un tema que toca a los mexicanos. Si hay vejaciones, si hay incrementación de deportaciones, si hay vejaciones a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, eso es otro tema. Ahí sí entras al pleito específico de defender a los migrantes. Si hay un intento de cambiar la relación comercial de alguna forma, ahí sí hay que defender, y hay que defender muy hábilmente, ¿no? México tuvo una gran experiencia con lo de los camiones. Creo que está con nosotros Beatriz Leseguí, que estuvo muy metida en eso, que cuando Estados Unidos se echó para atrás una parte de Tratado de Libre Comercio, México no empezó a gritar, empezó a poner cargos en tarifas en productos norteamericanos sensibles para la clase política, ¿no? Y logró que se cambiara la estrategia de Estados Unidos. México no tiene que agacharse frente a Estados Unidos, pero tampoco tiene que pegar gritos cada vez que pasa algo. Está en una situación de negociación bastante fuerte. Las dos economías están muy entrelazadas y Estados Unidos no se puede mover solo sin hacerse daño en los temas comerciales, ni siquiera en el tema de los migrantes, ¿no? Y debe negociar desde una postura de mucha fuerza en ese sentido. Y yo creo que Trump va a ser mucho más cauto de lo que parece, ¿no? Y cuando dice que México va a pagar el muro, lo que va a hacer probablemente, si no me equivoco, puede ser que me equivoco, pero si no me equivoco, lo que va a hacer es incrementar las tarifas para que alguien haga trámites de residencia o ciudadanía, y ya puede regresar a sus apoyadores a decir que México, los mexicanos lo están pagando. Pero eso, bueno, eso es el derecho del gobierno, poner la tarifa, ¿no? Obviamente no va a poner el gobierno mexicano, pide al gobierno que pagarlo. Va a encontrar alguna forma sutil para poder decir a sus seguidores que ya lo hizo, ¿no? Y ser mucho más pragmático, lo que parece. Creo. Pero no hay que responder a cada tontería que salga de la Casa Blanca tampoco, ¿no? Porque es muy probable que salgan sabiendo cómo fue como candidato, que salen incoherencias de vez en cuando. Creo que no hay que responder a cada cosa, hay que responder a las cosas que de veras toquen los intereses mexicanos. Así es, creo que todo se puede ver en un mundo de percepciones y finalmente las percepciones son las que más cuentan, ¿no? Y sobre las deportaciones, pues nada más recordar que Obama es llamado el Deported in Chief, entonces yo creo que en ese rubro tampoco tendríamos por qué esperar alguna respuesta muy distinta. Ahora, en cuestiones de defensa, primero preguntarte,
Específicamente en la relación con México, ¿crees que esto siga por los cauces por los que va? Que el tema comercial finalmente vaya también tomando su propio movimiento, como mencionaste efectivamente con el tema de los camiones, rápidamente se pueden dar cuenta cómo las economías de diversos estados están tan relacionadas con México que va a ser imposible cortar los lazos económicos. Pero en tema de defensa y de seguridad, ¿seguiremos los mismos términos en México y cómo ves en general el mundo? Porque los europeos también ya están empezando a decir, bueno, a dar sus felicitaciones y algunos muy cautas. Sí, el tema de la defensa de la seguridad en la relación, mira, yo creo que ahí ha habido grandes avances. Casi todo en la cuestión de la cooperación en seguridad se hace sin mucha bulla, sin mucha conversación pública, honestamente, y aquí, así va a seguir. Y en el pasado ha sido porque el gobierno mexicano tenía menos deseos de hablar públicamente de la cooperación, pero en este caso va a ser el mismo del lado norteamericano. Yo creo que eso es desafortunado, creo que siempre es mejor que los ciudadanos sepan qué están haciendo sus gobiernos, pero no es, pero yo creo que no va a haber tanto problema, es un poco regresar al pasado, donde no hablábamos en público de lo que decíamos juntos. Y muchas de esas cosas se pasan a nivel muy operativos y menos políticos, de todos modos. Lo que sí me preocupa, y yo creo que había un consenso entre republicanos y demócratas de que México era un socio importante. Si bien había gente en los dos partidos que cuestionaban partes de la relación, la parte comercial para los demócratas, la parte de inmigración por parte del sector de los republicanos. En general había un consenso de gobiernos demócratas y republicanos de que había que intensificar la colaboración con México. Esto estaba así era con Clinton, luego con Bush, luego con Obama. Yo creo que ese consenso se rompe con Trump. En el discurso Trump va a ser mucho más escéptico de la relación con México y vamos a ver que el gobierno mexicano también va a tener que responder siendo más escéptico de la colaboración con Estados Unidos, pero creo que no va a alterar en el fondo mucho de la colaboración día a día, que de entonces se va a dar y eso va a ser en seguridad, va a ser comercial, va a ser en la frontera, esas cosas ya son una realidad operativa de la vida entre los dos países y no va a cambiar tan bruscamente, pero sí va a cambiar el espacio político para poder sentarnos a hablar creativamente de cómo trabajamos juntos de formas nuevas. Eso sí puede dañarse, eso sí puede cambiarse con un discurso más aséptico. Muy bien, ahora voy a hacer una última pregunta y después abrir el foro a quienes nos acompañan en este webinar. ¿Cuál sería la lección en general de estas elecciones? Porque si bien mencionaste el voto popular, sabemos que el voto popular finalmente no es importante. Lo que se decide es los votos del colegio electoral. ¿De qué nos habla este electorado? Es verdad que nos estamos, la sociedad, más bien la sociedad norteamericana se está polarizando entre grupos raciales. Creo que no tenemos una lectura muy clara porque tanto blancos como minorías apoyaron a Trump y creo que eso nunca se pudo determinar con mucha exactitud. Mira, cuando Trump habla de Make America Great Again, de hacer que los Estados Unidos sean grande otra vez, eso es un mensaje que suena muy bien por un sector del electorado blanco, mayormente sin educación universitaria, que ha sufrido en el cambio económico tanto por el comercio exterior como por la mecanización y por los salarios de Estados Unidos. Estados Unidos ya no produce, ya no hace la manufactura que hacía antes. O se hace manufactura, de hecho hay mucha manufactura en Estados Unidos, pero se hace con menos gente, ¿no? Entonces, porque está más tecnologizado y con muchos de los procesos que necesitan capital humano se hacen en otras partes del mundo. Y eso no va a cambiar. Pero entonces suena con ese electorado que ha sufrido un estancamiento de sus salarios y sus oportunidades. Make America Great Again. Eso no suena igual con la educación profesional, que muchos sí están siguiendo teniendo oportunidades en una economía más globalizada, y definitivamente no suena con los afroamericanos y los latinos, los asiático-americanos, que recuerdan un Estados Unidos menos igualitario tiempo atrás,
¿no? Cuando dices a un afroamericano, dijo una vez Trump que los afroamericanos nunca lo han tenido peor antes, inmediatamente piensan en la esclavitud, piensan en lo que es Jim Crow, ¿no? La división legal de quién puede votar en Estados Unidos, del racismo, de hace 8 años cuando no habíamos tenido un presidente afroamericano, ¿no? Entonces, volver al pasado no suena tan bonito para la mayoría de los afroamericanos. Para los latinos que han ido ganando presencia en Estados Unidos, ir hace 10 años, cuando no existía, los asiático-americanos, no suena tan bonito. Sí había un grupo de latinos, entre 19 y 29%, dependiendo de la encuesta, que votaron por Trump. Entonces, no es decir que nadie se identifica con él, pero la mayoría en ese discurso no escuchan lo mismo que el voto base de Trump. Y yo creo que eso va a ser un tema difícil hacia adelante, porque no sé si Trump tiene la sutileza para entender cómo unificar a los diferentes grupos. Y creo que debería ser un problema con Clinton también, porque Clinton, si bien tenía su base, no sé si podría haber también unificado a los que votaron por Trump. Entonces, sí tenemos un electorado muy dividido y no sé si tenemos los liderazgos ni de un lado ni del otro capaces de unificar un país realmente muy segmentado. Pero entonces, en esta ocasión, ¿consideras que no votaron con el bolsillo? No, yo creo que fue un voto más simbólico que de bolsillo. Yo creo que mucha gente no está seguro si Trump es la respuesta y los que votaron por Clinton tampoco, pero votaron por una visión del país y escuchan diferentes visiones de los dos. Y uno es una visión que nos vuelve al pasado, y un pasado en que el país del país que no se identifica con ese llamado, que estaba viendo un futuro, si bien reconocen que hay problemas en la economía, no quieren volver al pasado. Y creo que hacer puente entre esos dos está muy difícil. Muy bien. Ahora vamos entonces a abrir el foro. Tengo primero a Hay una primera pregunta de la Claudia doctora Claudia Calvin, Calvin. sí. De Claudia Calvin, directora general de COMEX. Y buenos Hola, días, Claudia. Claudia. Les pido, por favor, presentarse y hacer su pregunta. La doctora lo mandó por chat. Y yo lo voy a leer porque está en el chat. Okay. Pregunta, ¿habría lecciones que aprender de Brexit para lo que sucedió ayer en Estados Unidos? ¿Tomaron la decisión personas que no se pensó que tuvieran el impacto que tuvieron? No fue una decisión de millennials ni de personas educadas, conectadas al mundo y más cosmopolitas. Yo creo que sí, Claudia. Efectivamente, mira, si bien yo reconocí que podría perder Clinton, yo creía, por lo menos, yo escribí que podría ganar Trump, pero en el fondo yo no lo creía, ¿no? Ni lo creía mucha de su gente, tampoco. Y yo creo que sí hay una elección ahí. Muchos dijimos, mira, Brexit es diferente, en Estados Unidos tenemos encuestas mucho mejores, es una elección presidencial, no es un referéndum, los referéndums son diferentes. Bueno, resulta que los mismos factores incidieron en los dos, ¿no? Que hay un grupo de personas que se sientan dejados al lado por la modernización, ¿no? Que sienten que donde va el país, la globalización del país y la inserción del mundo en el país, tanto el país en el mundo en el país, no les ha beneficiado, ¿no? Y están votando en contra del establishment, sea Brexit, sea la Unión Europea o sea Hillary Clinton y el establishment de Washington, ¿no? Y que ese grupo está muy motivado, muy motivado. Lo que pasó en Brexit es que tuviste 3 millones de votantes anti-Brexit o pro-Brexit más bien, que salieron, que los encuestadores no esperaban que salieran. Si la demografía de las encuestas había estado bien, habría perdido Brexit, pero salen 3 millones de personas más de lo que se esperaba. Aquí tenemos igual, ¿no? En Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, en Florida, simplemente salen más de las personas que apoyan a Trump de lo que se esperaba en los modelos de las encuestas. Y te está hablando de la gente muy afectado por la globalización, tanto el rol del país en el mundo como el mundo en el país, están muy motivados para mandar un señal de su molestia.
Jessica, de pronto no te puedo escuchar, perdón. Perdón, sí, Ahí, ahí estoy. sí, ahí Sí, está. Claudia Calvin igualmente te manda saludos y te agradece participar hoy con nosotros y tenía otra pregunta. ¿Qué significa la presencia de Trump para ver el avance de los derechos de las mujeres en Estados Unidos? Mire, mi hija, la misma hija que dice que se puede volar sobre la barda, tiene 3 años diciéndome, está en tercer grado, desde primer grado, diciéndome por qué no hay niñas presidentas en Estados Unidos, después de haber leído un libro de presidentes de los Estados Unidos. Ella está muy entusiasmada con la idea que hubiera una mujer. Y yo creo que para todas las niñas, para empezar, para todas las niñas creciendo en Estados Unidos, y como Estados Unidos es un país muy visible en el mundo, quizás para muchas niñas alrededor del mundo, habría sido, sea la mejor candidata o no, la mejor opción, no puede, pero habría sido simbólicamente muy importante ver una mujer que tenga el máximo poder del país. Y eso vamos a tener que esperar otro momento y otra mujer que haga ese papel. Y habría sido muy interesante la próxima G7, reunión de G7, donde habría habido 3 de las 7 mujeres, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ¿no? Reino Unido, Alemania. Habrían sido mujeres, ¿no? 3 de las economías más fuertes del mundo habrían sido gobernadas por mujeres. Eso no va a pasar. Yo creo que es algo se gana, algo se pierde en cada elección. En este caso se perdió la oportunidad para que una mujer por primera vez gobernara el país, romper otro de los techos que hemos tenido. Antes era que no podía ver una minoría, que ganó Barack Obama, que una mujer. En otro momento será. Muy bien, ha pedido la palabra Carlos López Portillo. Carlos, adelante, por favor. Gracias, Jessica. Andrew, gusto en saludarte. Nos saludamos el sábado ahí en la boda de Jaime Rogozinski. Quería preguntarte una cosa muy puntual, Sí. que a mí me llamó mucho la atención cuando se empiezan a perder los estados de Wisconsin, Michigan, Pensilvania. ¿Tú hasta qué punto crees que influyó que Bernie Sanders o la misma maquinaria demócrata, como se opera en cualquier elección en todo el mundo, haya dejado de operar y haya sido ese el costo político que tuvo que pagar Hillary Clinton por esa inacción en esos estados tan importantes? No, Carlos, buena pregunta. Yo creo que sí es un factor clave, ¿no? Los 3 estados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que realmente ya son los que inclinan la balanza hacia Trump, son estados demócratas por tradición y en que Hillary pierde probablemente, tendremos que ver los datos, pero probablemente porque mucha gente que apoyó a Sanders o apoyó a Trump o no votó, o votó por Jill Stein, o votó por el candidato libertario Johnson, simplemente decidieron que no podían votar por Hillary Clinton, y parte del aparato demócrata en esos estados, gran parte del aparato demócrata está basado en los sindicatos, la gente más afín, la base de los sindicatos, algunos apoyaron a Hillary, pero la base sí estaba mucho más con Bernie Sanders, la base movilizada. Y yo que probablemente dejaron de hacer lo que hacían en otras elecciones, y yo creo que es un factor clave, ¿no? Yo creo que es el factor que explica, a final de cuentas, la diferencia que le da a Trump la victoria en el colegio electoral por esos 3 estados. Claro. Y no se pudo hacer, si bien Bernie Sanders hizo mucho esfuerzo para apoyar a Hillary, a final de cuentas, la base que estaba con Bernie Sanders nunca se sintió bien con Hillary Clinton, nunca logró convencerlos de que ella era su candidato. Y seguramente eso es la clave a final de cuentas de esos 3 estados. Muchas gracias. Tenemos. Gracias, Andrew. Gracias, Carlos. Gusto saludarte. Igual. Es Yusel de Expansión. Tenemos ahora a Yusel de Expansión. Hola. La pregunta la tengo yo. ¿Cuál sería el futuro del TPP? ¿Se puede negociar algo del TLCAN?
Yo creo, Yusel, yo creo que ya murió el TPP. No estoy seguro, puede haber sorpresas, pero la idea siempre era de que si ganara Hillary Clinton en la sesión que se da, lo que llamamos el lame duck session, ¿no? Esta sesión que se va a dar ahorita después de las elecciones, antes de que entre el nuevo Congreso, que lo aprueban, ¿no? Y una mayoría de republicanos, un número suficiente de demócratas con mucho apoyo de la Casa Blanca y lo sacan, ¿no? Yo con algunas modificaciones para modificar a la base demócrata. Yo creo que los republicanos ya tienen un líder que ha ganado en parte por su oposición al TPP y a los acuerdos de comercio. Y yo veo muy difícil que decidan rifarse en votar por el TPP o ni siquiera de aceptar que se dé una votación. Entonces yo creo que esto ya bailó. Nos puede dar sorpresas Trump. Sí, hemos visto con los demócratas antes, tanto Bill Clinton como Barack Obama, que de pronto descubre el libre comercio como un bien, hacen campaña, están en contra, llegan y están a favor. Puede ser, pero creo que ha sido tan central el mensaje de Donald Trump que lo dudo. No porque sea una creencia fundamental para él, porque es un hombre que ha vivido de libre comercio, ¿no? Eso lo intentó hacer varias veces, sacaba las corbatas y otras cosas que él hacía a través de manufactura en otras partes del mundo. Él ha lucrado con el comercio exterior, pero descubrió que esto era una preocupación fundamental de muchos norteamericanos y no creo que en el corto plazo se va a echar en contra de su base para probarlo, ni mucho menos, ¿no? Quizás en 4 años ya cambie de tono, pero ahorita no. Entonces yo creo que ya bailó. Y sin Estados Unidos, obviamente el TPP muere. Fue una iniciativa de Barack Obama, ya muere. Fue una iniciativa más que nada al inicio estratégico para Asia, que luego se incluyó a Canadá y México y otras partes de América Latina, pero ya bailó, desgraciadamente. Muy bien, tengo ahora una pregunta de Rafael Fernández McGregor, vicepresidente de Latinoamérica en GoDaddy, y pregunta, en términos de resultados no esperados de elecciones recientes como Brexit, como Trump, el siguiente referendo importante es el de Italia, que si llegara a votar salir podría resquebrajar a la Unión Europea con un impacto financiero global mucho más serio de lo que ha sido Brexit. ¿Qué se puede esperar de esta tendencia populista casi antirracional que parece estar tomando fuerza? Hola, Rafael. Yo creo que hay que ver. Obviamente eso sería un golpe mucho mayor a la Unión Europea, sería un golpe de uno de los países centrales a la Unión Europea. Y Reino Unido, si bien es importante en lo económico, siempre fue un poco periferal, ¿no? Y siempre había negociado una relación especial, ¿no? Y nunca era la europea no continental, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que, pero hablando de Italia, si Italia saliera, yo creo que obviamente es un golpe, si no mortal, por lo menos le echa a la Unión Europea a una coma, ¿no? Y hay que ver si sale de la coma. No, tampoco me queda claro que eso va a pasar. Y yo creo que también ahí es un poco más como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el sentido que es muy profundamente parte del tejido de la economía italiana, de una forma quizás más de lo que fue con Inglaterra, con Reino Unido. Pero desde luego vamos a tener muchos movimientos antisistémicos, anticomercio y antimigrantes que se nutran en la victoria de Trump y la victoria de Brexit y que ven en eso un modelo a seguir y encuentran, y es un espacio que no ha sido cubierto en el pasado por la izquierda y la derecha, ¿no? La derecha era pro comercio, escéptico de la migración, pro comercio, la izquierda era pro migrante, escéptico del comercio. Ahorita tienes movimientos que son más de corte de derecha, que son bastante anticomercio, ¿no? Y eso agrega a los movimientos de izquierda anticomercio cuando empiezan a unirse, y escépticos de la Unión Europea, ¿no? Nadie quiere la Unión Europea, quieren los beneficios, pero no quieren el aparato burocrático. Cuando metes eso desde la izquierda, desde la derecha en Europa, yo creo que vamos a ver tanto el tema migratorio como el comercial y el tema específico de la Unión Europea, vas a ver mucha posibilidad de decisiones que no se habrían tomado en otro punto. Y como en Estados Unidos sigue habiendo un establishment republicano y demócrata que piensan más o menos igual. Finalmente son pro comercio,
son pro migrante más o menos. Hay un centro todavía que existe, nada más que ya hay una izquierda y una derecha que ya los rebasaron. La derecha de Trump logró rebasar esa derecha extraña, ¿no? Que es de derecha, pero también anticomercio, antiinmigrante, logró rebasar el Partido Republicano. El Partido Demócrata no logró rebasar Sanders, pero llegó muy cerca. Sí, en este sentido, esa derecha de algunas posturas que también se toca con la extrema izquierda por el otro lado, Así ¿no? es. Y lo vemos en Dinamarca, el Partido Popular, el Folk Party, lo estamos viendo en Marine Le Pen, hizo un movimiento en Francia, pero luego tienen algunos puntos con los partidos socialistas o de izquierda más radical, dependiendo del país donde tocan base, ¿no? Aquí vamos a conectar con una pregunta de Beatriz Reisegui, socia de SAI Consultores, quien pregunta que qué se requiere para denunciar el Telecan, porque parece no haber consenso entre los abogados de comercio exterior. Hay quienes dicen que únicamente se requiere la notificación del presidente para denunciarlo y otros que opinan que se requeriría también la aprobación del Congreso por tratarse de un acuerdo congresional y no un tratado. Beatriz, hola, ¿qué tal? Yo no estoy tan seguro. Si tú no estás segura, yo sí no estoy seguro tampoco, ¿eh? Tú eres más experta que yo en ese tema. Yo creo que requiere más de la notificación del presidente. Y yo creo que además hay muchas leyes secundarias y acuerdos secundarios que serían más difíciles de salir, ¿no? Yo estoy casi seguro que llegando, si bien llegó hablando mal de Tratado de Libre Comercio, va a ser muy difícil que siga por ese lado. Que lo que va a entrar es en disputas específicas comerciales con México y Canadá para mostrar que está tomando acción. Pero yo creo que va a escuchar de todos sus asesores que sería un suicidio innecesario tratar de salir de todo el Tratado de Libre Comercio. Podría estar equivocado, pero me da la impresión que eso sería a bridge too far. Sería un poco más allá de lo que va a querer ser ya como estadista, ya como presidente del país, como jefe de gobierno. Pero va a tener que hacer algo, entonces va a entrar en disputas muy específicas, ver qué puede sacar. Va a ser por otro lado, ¿no? Un poco lo mismo como con el muro, ¿no? Que pague México. Bueno, va a ser algo que lo deja decir que está pagando a los mexicanos, pero obviamente no hay forma que haga que México pague, pero va a necesitar hacer algo que simbólicamente puede decir que cambió el Tratado de Libre Comercio, aunque no lo haya cambiado en sí. Muy bien. Parece que por ahora ya no hay preguntas, se nos ha acabado el tiempo y Andrew, quisiéramos por favor una reflexión final antes de cerrar el webinar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Creo que estamos ante un escenario que nadie preveía ni que realmente sabemos qué va a implicar. Eso dicho, yo creo que a final de cuentas Estados Unidos es un país de instituciones. Es un país donde el presidente no es todopoderoso y en que los presidentes por historia por lo menos tienden a moderarse una vez en el poder. Que se puede decir muchas cosas en campaña, pero a final de cuentas las opciones son mucho más limitadas de ejercer una vez que uno está en el gobierno. Eso no quiere decir que no va a haber cambios, pero creo que van a ser cambios más bien de trayectoria, de rumbo, pero no cambios tan bruscos como uno podría sospechar, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio en la relación comercial, pero no va a ser tan brusco como se ha escuchado en la campaña. Va a haber cambios en el trato hacia los migrantes, sí, pero va a ser una continuación quizás de lo que ya existe con un aumento y algunos enfoques distintos. Va a haber cambios en el manejo de la frontera quizás, o por lo menos en la posibilidad de soñar con la frontera, aunque ahí, como me dijo mi colega Duncan Woodrow en la mañana, también hay que ver si se va a construir un muro, igual es un buen momento para hablar de infraestructura en la frontera, ¿no? Que hablar más allá del muro, quizás metemos el tema otra vez de los cruces y demás, ¿no? Entonces, a ver si hay que dar un giro también al tema político, ¿no? Y sacar algo provechoso. Entonces, yo creo que a final de cuentas vamos a ver un Trump que si bien es impredecible y es un estilo no conocido y de un corte distinto ideológicamente de presidentes anteriores,
que también tiene las manos amarradas, ¿no? Y lo ves con Obama. Obama llegó con muchos sueños también, muchas ideas, y hoy reconoce que no podía sacar todos, ¿no? Que está más constringido como presidente de lo que puede parecer el inicio. Yo creo que Trump, y a ver cómo reacciona frente a eso, ¿no? Si llega el enojo o si se vuelve, que es lo que hemos visto mucho en la campaña, o se vuelve el hombre empresario que conocíamos antes, que es un poco más pragmático, que usa el show, que usa la retórica para amedrentar, para sacar mensajes, pero que a fin de cuentas es bastante abusado para los negocios y para mover cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Estamos en territorio no conocido, pero yo soy menos pesimista quizás y creo a final de cuentas que es un país de leyes e instituciones fuertes que a veces son frustrantes, nos hace muy difícil sacar cosas, cambios necesarios, pero también hace que la política no cambie tan bruscamente en general y yo creo que eso va a ser lo más probable hacia el futuro. Pues a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, de su presidente y de su directora general, te agradecemos, Andrew Seeley, el análisis que nos acabas de presentar. Gracias también al equipo de COMEXI por todas las cuestiones técnicas y los invitamos al evento del 15 de noviembre sobre el impacto de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Jessica. Gracias, saludos.